Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast informativo del SIGS UST. El día de hoy nos acompañan tres chicas estudiantes de nuestra universidad para platicar de algunos temas de bases biológicas del desarrollo evolutivo. Pero, Jimena, ¿qué te parece si presentas a nuestras amigas? Claro que sí, María, mucho gusto. Hoy nos acompaña nuestra compañera Alexa Rivera. Hola, ¿qué tal? Bonita También tarde. nos acompaña nuestra compañera Regina Soto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas Y gracias. también está con nosotros Daniela Esquivel. Hola a todos, mucho gusto. Y de verdad que es un gusto que nos acompañen. Y bueno, ¿qué les parece si para empezar hacemos una breve explicación de algunas generalidades de la genética? O sea, en primera yo sé que la genética es el estudio de los genes, la herencia y cómo se transmiten las características de una generación a otra por medio del ADN, ¿no? Así es, Mario, es que los genes son como instrucciones biológicas que guían nuestro desarrollo y que vamos a heredar en algún momento. Ojalá tuviera esa suerte, pero bueno, ¿sabían que los humanos tenemos 46 cromosomas que vienen en pares? De esos, 22 pares son autosomas, responsables de la mayoría de nuestras características, mientras que un par de cromosomas son los sexuales, y serán los que determinarán si seremos biológicamente hombres o mujeres. ¿O cómo lo ves tú, Regina? Yo creo que lo fascinante de la genética es que esos cromosomas sexuales, que son el X y el Y, tienen un papel clave en la determinación de ciertos rasgos y enfermedades genéticas ligadas al Un sexo. ejemplo de ello son las enfermedades ligadas al cromosoma X como la hemofilia y daltonismo, porque estas afectan más a los hombres debido a que tienen un solo cromosoma X, mientras que las mujeres tienen dos. Si una mujer tiene un gen defectuoso en uno de sus cromosomas X, el otro puede compensarlo. En el caso de la hemofilia, los afectados tienen problemas con la coagulación de la sangre, causando hemorragias peligrosas. De hecho, otra de las enfermedades es la distrofia muscular, en la cual hay un debilitamiento y pérdida de masa muscular progresiva. Ahora bien, es importante que conozcamos más acerca de nuestro sistema nervioso. Este estudio es la filogenia, el cual se divide en organismos unicelulares como las amebas, que poseen una célula en las cuales se presenta el modelo monosináptico, que es un mecanismo receptor-efector, donde por otro lado en los organismos multicelulares participa el modelo multisináptico, con un tercer componente neural que se intercala entre el aferente y eferente. Justo, Dani. De hecho, a medida que la vida fue evolucionando, empezaron a surgir estructuras nerviosas más primitivas, como las que vemos en las hidras y en las medusas, que tienen sistemas neuronales muy simples. Después, con la aparición de organismos más complejos, como los gusanos planos, vemos el desarrollo de cordones nerviosos, los cuales son muy importantes. Todo esto lo podríamos citar de nuestro libro favorito o nuestra Biblia de De Antunes. hecho, creo que también ahí menciona que las neuronas de estos organismos están organizadas en redes difusas, o sea, sin un cerebro como tal, ¿no? Sin olvidar un punto clave en este desarrollo que es la formación de la línea primitiva. Pero, ¿qué es la línea primitiva? Pues es la estructura que aparece en el embrión durante la tercera semana del desarrollo, y es como una especie de guía que organiza las células para que formen las capas que darán lugar a diferentes tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso. Y bueno, esto es súper esencial porque durante la gastrulación se forman las tres capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El sistema nervioso proviene del ectodermo y sin la correcta formación de la línea primitiva, todo este proceso podría alterarse. Recordemos que nuestro sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que nuestro sistema nervioso periférico se compone de 12 pares de nervios craneales y en nuestra médula espinal 31 pares de nervios espinales. Pero retomando lo anterior, podemos decir que la línea primitiva es como el inicio de todo este proceso del sistema nervioso, ¿verdad? Exactamente, Dani, tienes toda la razón. Y es que este es el primer paso para que el embrión comience a definirse como un ser estructurado. Y sin la línea primitiva, el desarrollo de sistemas tan complejos como el sistema nervioso no sería posible. ¿Sabían ustedes que este proceso evolutivo fue esencial para el desarrollo de sistemas más avanzados, como los de los mamíferos? Pero la evolución no es el único factor que determina cómo se forma el sistema nervioso, sino que también está el desarrollo individual, que es la ontogenia. Pero ¿qué cosa es la ontogenia? ¿Nos pueden platicar un poco? Bueno, pues la ontogenia es la otra cara de la moneda. O sea, mientras que la filogenia se refiere a la evolución del sistema nervioso a lo largo de las generaciones, la ontogenia trata del desarrollo del sistema nervioso en un solo organismo, es decir, cómo se forma y se organiza en el individuo desde que es un embrión. ¿Y ustedes qué opinan? Porque a mí todo esto se me hace súper fascinante porque desde las primeras etapas ya comienza a formarse el sistema Sí, nervioso, porque ¿verdad? todo comienza en la etapa embrionaria,
cuando se forma el tubo neural, que es el precursor de lo que eventualmente se convertirá en el cerebro y la médula espinal. Wow, todo esto es fascinante, pero ¿nos pueden decir qué es el tubo neural? Claro, el tubo neural es una estructura embriológica que se forma a partir del ectodermo durante el desarrollo temprano de los vertebrados. Es el precursor del sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula espinal. Pero saben, se nos está olvidando mencionar cómo se forma, ya que primero se desarrolla una placa neural en el embrión que luego se pliega hacia adentro en un proceso llamado invaginación. Este plegamiento forma un surco llamado el surco neural, que luego se cierra para dar lugar al tubo Sí, neural. y a medida que el embrión se desarrolla, el tubo neural se cierra y se diferencia en dos partes principales, el cerebro en el extremo anterior y la médula espinal en el extremo Yo sé que posterior. la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se extiende a lo largo de la columna vertebral. Esta se encarga de transmitir señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo, controlando nuestras funciones motoras, sensoriales y reflexos. Exacto, y no solo eso, a medida que el tubo neural se desarrolla, se forman unas vesículas llamadas vesículas encefálicas. Estas se dividen en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, que a su vez dan lugar a las estructuras del cerebro como los hemisferios cerebrales, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Este proceso es clave para la formación de las principales regiones del sistema nervioso. Wow, eso es muy cierto, Regina. Y bueno, cada una de estas vesículas se va diferenciando y especializando, no sé, por ejemplo, del prosencéfalo se formará el telencéfalo y que dará lugar a los hemisferios cerebrales. Y bueno, el diencéfalo se convertirá en el tálamo y el hipotálamo, mientras que el mesencéfalo se mantiene como una estructura intermedia, mientras que el rombencéfalo se subdivide en el telencéfalo y el mielencéfalo, que formará el cerebelo y el bulbo raquídeo. Además, mientras todo esto ocurre, también se desarrolla el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios que conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Los ganglios y los nervios periféricos se forman a partir de las crestas neurales, que son células migratorias derivadas del ectodermo. Creo que es aquí donde podríamos decir que entran en juego los genes, porque ellos son los responsables de regular el desarrollo de las células que en el sistema nervioso dará lugar a las neuronas y a las células gliales, ¿no? Así es, y es que las neuronas y glías son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso. Claro, pero las neuronas no actúan solas. Las neuronas son células altamente especializadas que transmiten señales a través de impulsos eléctricos. Cada neurona tiene un cuerpo celular, un axón y dendritas, que son las estructuras que permiten la recepción y transmisión de señales. Sin embargo, las neuronas necesitan apoyo, y ahí es donde entran las células gliales. Estas células son cruciales para mantener el ambiente adecuado para que las neuronas funcionen Un correctamente. ejemplo son los oligodendrocitos que producen la mielina, que es una capa que envuelve los axones y permite que los impulsos neuronales se transmitan rápidamente. Hablando de impulsos neuronales, esto nos lleva a la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Los impulsos eléctricos son los que permiten esta comunicación. ¿Quieren que les cuente un poco más sobre Por esto? supuesto que sí, Jimena, por favor. Bueno, los impulsos neuronales son la manera en que las neuronas transmiten información. Todo comienza con un cambio del potencial eléctrico de la membrana de la neurona, lo que se conoce como potencial de acción. Este potencial viaja a lo largo del axón de la neurona, propagándose como una onda De eléctrica. hecho, cuando este impulso llega al final del axón, en una estructura llamada terminal sináptica, se libera una serie de neurotransmisores que llevan la señal a la siguiente célula. Pero la pregunta es, ¿cómo se transmite esa señal de una neurona a otra? Es aquí donde entra la sinapsis. Además, que es en la sinapsis el espacio donde ocurre la magia de la comunicación entre neuronas, y que hay dos tipos principales, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Así es la sinapsis química. Los neurotransmisores son liberados por la neurona presináptica y se unen a los receptores de la neurona postsináptica. Este es un proceso unidireccional que involucra la sinapsis química inhibitoria, en la cual el interior se hace más negativo,
y la excitatoria, donde el interior se hace más positivo. Ahora bien, en la sinapsis eléctrica las neuronas están conectadas directamente, permitiendo que la información fluya rápidamente de una neurona a otra. Aquí no participan los neurotransmisores, ya que no hay un espacio sináptico entre cada neurona, como en la sinapsis química, y otra de las características es que es bidireccional. ¿Y no les parece increíble todo este recorrido que hemos dado? Porque, o sea, hemos visto desde las generalidades de la genética, pasamos por algunas de las enfermedades ligadas al sexo y también nos contaron sobre la evolución del sistema nervioso y cómo este sistema transmite la información por medio de la sinapsis. Es que la genética establece las bases, pero son las neuronas y la sinapsis las que realmente nos permiten percibir y movernos en el mundo. Sin más que agregar, les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos en este gran viaje y recorrido, y los invitamos a seguir explorando más sobre estos temas en futuros episodios. Hasta luego y que tengan un bonito día. Adiós y bonita tarde. Espero les haya servido esta información. Y Muchísimas bueno, gracias. eso es todo. Hasta pronto.